Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición en este canal, un nuevo episodio en Monitor Político, en el que seguimos precisamente monitoreando y analizando la realidad venezolana, tratando de comprender la compleja realidad venezolana. Y es que en el ámbito político los acontecimientos se siguen desarrollando, han venido evolucionando, pero en el ámbito económico hay un estancamiento absoluto. Los indicadores macroeconómicos de Venezuela están mejorando. Hablamos de la caída en el puntaje de riesgo país, también de las expectativas de inversiones y una posible desaceleración de la inflación. Si bien el país ya no está en hiperinflación, persiste la inflación y esto por supuesto también genera un doble efecto, inflación en dólares e inflación en bolívares, pero la que realmente golpea a estas alturas a los venezolanos es la inflación en dólares, debido a que es la moneda del país de facto, aunque no oficialmente. Sin embargo, en el ámbito político se sigue demostrando que el tutelaje de Estados Unidos no es solamente sobre el régimen chavista, sino también sobre la oposición venezolana. Muchas voces críticas califican a esta oposición como una especie de oposición falsaria, una oposición que ha, digamos, jugado a cuadro cerrado con el chavismo y que ha asumido posiciones en las que prácticamente deciden participar en el complejo juego del sistema electoral venezolano, que al final resulta en una repartición de pequeñas parcelas de poder, muy pequeñas, pocas para la oposición, con tal de mantener lo que ellos llaman espacios, cuidar espacios, que no es más que seguir manteniendo algunos cargos que les permitan seguir subsistiendo políticamente, pero sobre todo económicamente, debido al jugoso negocio y al muy voluminoso flujo de capitales que circula en Venezuela, de dinero y de financiamiento que circula con las campañas electorales de la oposición y también en los cargos públicos una vez que son asumidos por ciertos personajes de la oposición. Pero lo que vemos actualmente es en efecto un tutelaje también sobre la oposición, en el que ya la que es considerada en este momento la principal líder o la única líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de alguna manera ya habían dejado entrever que la situación escalaría a un punto en el que habría que, de alguna manera, pasar algunos tragos amargos. Y los tragos amargos, más allá de lo que genera visualmente y a nivel mediático, demuestran que son errores políticos o errores de cálculo político muy importantes que le pueden pasar factura a María Corina Machado en caso de que logre llegar al poder. Y esto queda en evidencia con lo que ya se comenta y de alguna manera se etiqueta como una especie de el Pacto de Panamá, por así decirlo. Y es que la oposición venezolana se reunió este pasado fin de semana, específicamente el sábado 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Panamá, la capital de Panamá, de este país centroamericano muy cercano a Venezuela. Y allí, de alguna manera, al menos es el relato oficial del aparato de propaganda de María Corina Machado, allí se discutieron de alguna manera estrategias o pasos a seguir para lograr una unidad de la oposición. La unidad de la oposición es de alguna manera la marca o la fórmula política que la oposición venezolana ha venido utilizando en los últimos 13 o 15 años para tratar de vender la idea de que una coalición opositora o que una alianza de todos los partidos de la oposición podían hacerle frente al chavismo y sacar a Nicolás Maduro del poder. Nada más lejano de la realidad, porque lo que demostró el 3 de enero de 2026, la caída de Nicolás Maduro, es que los venezolanos no fuimos capaces de lograr un cambio de sistema y de modelo en el país, y específicamente la oposición venezolana no fue capaz, y tampoco lo es en este momento, de desplazar al chavismo del poder. Ahora, si bien estamos en presencia de
prácticamente una tiranía que ha logrado establecer sus bases y que ha logrado crear todo un sistema en el que prácticamente es imposible o totalmente imposible cambiar precisamente ese sistema o destronarlo, desplazarlo por la vía política, la vía civil, la vía legal. Y cuando digo legal me refiero a, por ejemplo, una estrategia de controlar a la Asamblea Nacional para desde allí, de alguna manera, tratar de declarar, como se intentó en 2015 y 2016, una vacante absoluta u otros mecanismos políticos que pudieran de alguna forma llevar a lo que en Europa es algo así como una moción de censura. Específicamente en España, si bien no existe como tal ese sistema parlamentario en Venezuela, pero que se llegara a algún tipo de fórmula que permitiera por la vía política, específicamente parlamentaria, legislativa, sacar al chavismo del poder. Nada de eso funcionó. Los gobiernos interinos, la presión social de calle, nada de eso funcionó debido a que, sin duda alguna, la oposición no supo aprovechar el timing, no supo aprovechar y encontrar el momentum, es decir, ese momento adecuado en el que pudiera dar la estocada final con una declaración política que de alguna manera colocara y que alineara las instituciones del Estado venezolano cuando todavía no estaban tan cooptadas por el chavismo, como por ejemplo el Tribunal Supremo de Justicia, y llegando a un acuerdo con esas instituciones, un acuerdo de gobernabilidad o de distribución del poder, lograr buscar la forma de desplazar el chavismo, cosa que no sucedió y que llevó a las situaciones calamitosas y precarias que desde 2017, que se recrudeció totalmente la crisis política y social, también generó un recrudecimiento de la crisis económica, y con el interinato de Juan Guaidó en 2019 se le dio, o la oposición venezolana le dio, más oxígeno, específicamente por 7 años más, a Nicolás Maduro en el poder hasta su caída en 2026. Ahora, la oposición venezolana trata de reeditar lo que fue la MUD, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, ahora bajo el nombre, una marca distinta, pero es el mismo producto de la Plataforma Unitaria Democrática, la PUD, o la PUD, prácticamente en vez de quitar la M, colocar la P. Ahora, en medio de este rebranding político, María Corina Machado, en esa oposición, en esa reunión de la oposición en Panamá, estaba reunida con figuras que dejan mucho que desear por su efectividad y su eficacia política, pero también por su historial político y su historial incluso, digamos, de comportamiento civil dentro de la política venezolana e incluso dentro del Estado venezolano. Y es que María Corina Machado en ese momento estaba reunida el sábado 23 de mayo en Panamá con opositores acusados de presunta corrupción y también con ex miembros del chavismo. Y del chavismo, digamos, originario, por llamarlo de alguna manera, que formaron parte del gobierno de Hugo Chávez. En esa reunión en Panamá, la líder de la oposición venezolana anunció que será candidata a la presidencia de Venezuela y que coordinará su regreso al país con Estados Unidos. Luego de su polémica reunión con la oposición o la llamada oposición falsaria en Panamá, se espera que Machado haga en junio, el mes que viene, un último acto en Miami, en Florida, en Estados Unidos, para luego retornar a Venezuela, pero aún sin fecha determinada. Algunas versiones periodísticas indican que Machado podría volver a Venezuela en julio, pero todavía no hay nada oficial. Sin embargo, el sábado, en esa reunión en Panamá, Machado demostró que organizará su eventual campaña para unas elecciones presidenciales en Venezuela con opositores corruptos y con ex chavistas, dejando una foto para la historia, pero en el sentido negativo totalmente, y es esta. ¿Este será el futuro gobierno de Venezuela después del chavismo? Cabe hacerse la pregunta y vamos a justificar esa pregunta para encontrar una posible respuesta. Y la principal pregunta es la siguiente: ¿cómo María Corina Machado pretende formar un gobierno antisocialista en Venezuela cuando ella se define liberal y en su discurso ha dado a entender que es totalmente antisocialista? Pero ¿cómo pretende formar un gobierno antisocialista en Venezuela
se incluye en su equipo político electoral a esa oposición venezolana tradicional que son todos dirigentes y partidos socialdemócratas, es decir, partidos y dirigentes con una ideología de centro izquierda y de izquierda, que, ojo, en una democracia es totalmente válido ser de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha e incluso comunista, pero es una incoherencia total en el discurso y en la retórica de María Corina Machado pretender llevar a Venezuela a un sistema capitalista de libre mercado y antisocialista, incluyendo en su equipo político y posiblemente en su gobierno o en su gabinete de gobierno a dirigentes políticos con ideologías y que son también dirigentes de partidos socialdemócratas, es decir, que son de centro izquierda o de izquierda, como por ejemplo Voluntad Popular de Leopoldo López, que es de izquierda, forma parte incluso de la Internacional Socialista. Primero Justicia, que se ha definido de alguna manera, algunas pequeñas corrientes en Primero Justicia se han definido de centro derecha, pero la mayoría del partido se define de centro, aunque históricamente en Venezuela definirse de centro es prácticamente inclinarse más hacia la izquierda. El Primero Justicia de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo, que fue también de Enrique Capriles, que hoy el mismo Capriles lidera un partido de maletín llamado Unión y Cambio, que se autodefine y que se identifica como un partido de centro izquierda. También está COPEI, que es un partido que se llama social cristiano, pero que en la práctica y en su ideología y en su accionario históricamente, sobre todo en su último gobierno que lo presidió Rafael Caldera antes del chavismo, ejecutó políticas claramente de centro izquierda. Y también tenemos el partido Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, el Estado Zulia, que se define como un partido de centro izquierda también, aunque inclinándose cada vez más hacia la izquierda. Entonces, ante esta situación, este estatus político, y tomando en cuenta que María Corina en esa reunión estuvo con personajes como Rodrigo Cabezas, Leopoldo López, su tío político Carlos Blanco, Juan Carlos Caldera y Juan Pablo Guanipa, que cada uno de ellos tiene algún tipo de vinculación con la izquierda y también con el chavismo. Por ejemplo, hablamos de Rodrigo Cabezas, que fue ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez del año 2007 al 2008 y fue Rodrigo Cabezas el economista encargado de diseñar y ejecutar la primera devaluación del bolívar, de la moneda venezolana, en tiempos del chavismo, con la creación del llamado o de esa entelequia que en 2008 fue llamada el Bolívar Fuerte, que le eliminó, le suprimió 3 ceros a la moneda y allí comenzó el primer ciclo de devaluaciones del bolívar del chavismo, que luego llevaría después de esa reconversión monetaria, a 2 reconversiones monetarias más, para un total de 3, que terminaron de destruir, con Maduro ya en el poder, el valor del bolívar, tanto así que llevó al país a una hiperinflación que llegó a más de 1.000.000%, sí, de 1.000.000%, y que destruyó y pulverizó la función del bolívar como moneda, las 3 funciones de la moneda venezolana, como de cualquier moneda en el mundo, que es unidad de cuenta, reserva de valor y también como medio de pago. El bolívar prácticamente quedó, o de hecho quedó solo como un medio de pago para ciertas cosas al menudeo, ciertas pequeñas transacciones al menudeo, y destruyó totalmente su valor, colocando de facto el reemplazo del bolívar, que es el dólar estadounidense, como la moneda de facto en Venezuela. Ese es Rodrigo Cabezas. Luego tenemos a Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular de izquierda, y que fue el arquitecto y el poder en la sombra del gobierno interino, llamado gobierno interino de Juan Guaidó en 2019 hasta 2021, y sobre el cual Leopoldo López pesan presuntas denuncias de corrupción sobre la creación por parte de Leopoldo López de muchas ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, cuyo supuesto objetivo es brindar beneficios a los migrantes venezolanos en el extranjero, luchar por la libertad y la democracia de Venezuela, y que se encarga a través de esas ONGs
de solicitar financiamiento, es decir, de pedir dinero en organismos internacionales, en gobiernos europeos, también en organismos como, por ejemplo, la USAID, la Organización para el Desarrollo de Estados Unidos, cambiada por la reforma de esta segunda administración de Trump. También solicitar financiamiento por parte de la Open Society Foundation del multimillonario de izquierda George Soros, y también de gobiernos europeos y de la misma Unión Europea, tomando en cuenta que Leopoldo López reside en España. Ahora, con ese financiamiento no se llevó a cabo o se ha llevado a cabo un trabajo real y comprobable de esas ONGs, sino que se ha utilizado presuntamente para financiar no solo a Voluntad Popular, sino a los partidos de la oposición que están presuntamente financiando la logística de este proyecto, de esta campaña permanente de María Corina Machado. Y cabe entonces la pregunta acerca de cómo todos estos dirigentes de la oposición venezolana logran financiar, pagar, costear un pasaje a Panamá, a Estados Unidos. Lo vimos recientemente con Guanipa, cómo María Corina Machado logra financiar sus viajes por Europa, por América Latina, también sus gastos en Estados Unidos. Lo mismo con Leopoldo López en España y también con sus viajes en Europa y hacia América. ¿Cómo se logra financiar toda esa logística cuando se conoce que estos dirigentes políticos no ejercen sus profesiones, no ejercen alguna actividad económica, tomando en cuenta que, por ejemplo, de profesión, Leopoldo López es economista, María Corina Machado es ingeniero, Juan Pablo Guanipa es abogado, y ninguno ejerce sus profesiones como una actividad económica común, ni tienen de alguna manera empresas legítimas, sino que financian sus estilos de vida, es decir, viven de esta red o esta compleja órbita y estructura de ONGs que financian a la oposición venezolana, que es un dinero sobre el cual no se rinde cuentas, no hay accountability, como se diría en inglés, y no se utiliza para el fin o el supuesto fin último de esas organizaciones no gubernamentales. Esa es otra pregunta y ese es Leopoldo López. Luego tenemos a Carlos Blanco, que en su pasado era marxista y que de hecho también fue miembro de la Comisión para la Reforma del Estado en los tiempos del gobierno de Rafael Caldera, y que de alguna manera demostró el talante de izquierda de esta figura política. Carlos Blanco es el asesor político de María Corina Machado, pero cabe otra pregunta: ¿cómo María Corina Machado no solo pretende formar un gobierno antisocialista integrando a dirigentes y a partidos de izquierda, sino cómo pretende formar un gobierno antisocialista cuando su principal asesor político, que es su tío político también, Carlos Blanco, tiene un origen ideológico marxista y de izquierda? También es importante hacer esa pregunta. Luego tenemos a Juan Carlos Caldera, miembro del partido Primero Justicia, sobre el cual pesan denuncias sobre presunta recepción de financiamientos, recibir financiamiento por parte de empresarios de los llamados boliburgueses en Venezuela, y sobre el cual hay evidencia videográfica, audiovisual, videos sobre este personaje político recibiendo dinero de empresarios ligados al sistema de poder en Venezuela. Por último, tenemos a Juan Pablo Guanipa, quien es un dirigente que se define de centro, pero es un abogado del estado Zulia, que tampoco logra de alguna manera o ha rendido cuentas acerca de cómo se financia no solo a título individual, sino también cómo se financia el partido Primero Justicia y cómo de alguna manera se financia la oposición, tomando en cuenta que también la ideología de centro, pero que puede inclinar más hacia la izquierda, aunque tenga toques liberales o ciertos focos liberales, no es productiva para un gobierno con total apertura al libre mercado y al capitalismo, y a un enfoque antisocialista, es decir, de derecha, en una hipotética futura Venezuela después del chavismo.
Este panorama político nos deja entrever entonces que también, tomando en cuenta que figuras de la oposición que están aquí, se reunieron con María Corina Machado en Panamá, principalmente Leopoldo López, Antonio Ledesma, Juan Pablo Guanipa, estuvieron vinculados al gobierno interino de Juan Guaidó, sobre el cual hay denuncias de presunta corrupción y de presunto robo y desvío de fondos por más de 400 millones de dólares en financiamientos otorgados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, y sobre el desvío, es decir, dilapidar, sobre el robo de los ingresos de Citgo, la compañía auxiliar productora de combustible, de gasolina, de PDVSA, de Petróleos de Venezuela en Texas, en Estados Unidos, y que también es una compleja empresa con una vasta red de gasolineras y estaciones de gasolina en Estados Unidos. El control de esa empresa se le otorgó por parte de Estados Unidos a Guaidó, quien designó una junta directiva ad hoc, es decir, provisional, en 2019, y desde ese entonces el vínculo con Leopoldo López, también el mismo Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, que apoyó el interinato como vicepresidente de la Asamblea Nacional en 2019 y 2020, o más que todo en 2020, todos de alguna manera ligados al interinato de Guaidó, que se financió con este uso irregular de los fondos del Citgo, que es una empresa del Estado venezolano, llevó a una situación en la que se creó un clima de corrupción sobre el cual no hay todavía respuestas y ninguno de estos personajes políticos ha rendido cuentas. Con este panorama político, la visión más amplia, más general, ya recae entonces en lo que puede hacer Estados Unidos y en que hay que enfatizar que Estados Unidos está ejerciendo también un tutelaje no solo sobre el chavismo, sino también sobre la oposición. Y es importante destacar esto porque vemos que la oposición venezolana está en una campaña permanente exigiendo elecciones, pero no está mostrando, principalmente María Corina Machado, no está mostrando una propuesta de gobierno real. El plan llamado por María Corina Machado, Venezuela Tierra de Gracia, presentado hace unos 2 años, es un plan que tiene mucho de enfoque e ideología de centroizquierda o socialdemócrata, que no es compatible con un gobierno de libre mercado como el que ha tratado de vender y prometer María Corina Machado, al menos en los últimos 3 años. Y tomando en cuenta que se integra a figuras de izquierda en un gobierno que no tiene una propuesta de libre mercado como tal y que no la ha mostrado, la oposición sigue en una campaña sin mostrar propuestas de gobierno y sin mostrar una idea, un boceto o un prediseño de un gabinete con especialistas en las áreas en las que Venezuela necesita recuperación, que son todas. Es decir, María Corina Machado no puede designar en las carteras de salud, vivienda, educación, economía, apertura tecnológica o desarrollo tecnológico, infraestructuras críticas, transporte, a políticos ni de derecha ni de izquierda, y mucho menos a políticos de los partidos de centro izquierda de corte socialdemócrata como Voluntad Popular, Primero Justicia, es decir, un Leopoldo López, un Juan Pablo Guanipa, un Rodrigo Cabezas, un Antonio Ledesma, a ninguno, solo a profesionales, es decir, tecnócratas, expertos en cada una de esas áreas, ingenieros, economistas, abogados, médicos para el área de la salud, sin ningún tipo de vinculación política, para que sea un gobierno totalmente imparcial en el sentido de que su enfoque sea restablecer y reconstruir el país sin que haya alguna parcialidad política que pueda perturbar el proceso, y que la única figura de ese gobierno o hipotético gobierno que tenga una inclinación política y que tenga una parcialidad política clara por obvias razones sea María Corina Machado, que es totalmente válido, pero que los miembros de su gabinete sean tecnócratas que trabajen por la reconstrucción de Venezuela sin ningún tipo de perturbación o de influencias políticas, de alguna vinculación o simpatía o relación que tengan con partidos ni de derecha ni de izquierda, pero mucho menos de la izquierda venezolana. Entonces, esto es algo que no se está
mostrando en la oposición venezolana, y que sin duda alguna, mientras exigen más elecciones y cada vez elecciones y elecciones, no está tomando en cuenta la oposición venezolana el factor Estados Unidos. Y es que si Estados Unidos no presiona al chavismo y no acelera sus gestiones para canalizar las inversiones de las empresas de energía eléctrica como Siemens y General Electric en Venezuela para lograr la recuperación del sistema eléctrico del país, no habrá inversiones petroleras posibles. Y por lo tanto, eso haría caer, alteraría, perturbaría la fase 2 del plan de transición, que es la fase de recuperación, y por ende todo el plan. Si no hay estabilización económica en la fase 2, no habrá una estabilización política que cree precisamente las condiciones políticas para ir hacia la fase 3, que es la fase de transición, que empieza esa transición con unas elecciones, más no es solamente las elecciones la solución y el punto final de esa fase 3 y de esa transición. Todo esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos sigue asumiendo una posición en la que se le ve cómodo porque está dando prioridad absoluta a sus intereses económicos y geopolíticos en Venezuela. Según el diario estadounidense, el periódico Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene la intención de alterar su relación actual con la presidenta interina tutelada del chavismo, Delcy Rodríguez, y las elecciones en Venezuela no están entre las prioridades de la Casa Blanca en este momento. Esto quiere decir que la oposición venezolana seguirá transitando una especie de limbo político en el que solamente está enfocada en una campaña que todavía no existe ni siquiera, que no está oficialmente en curso, pero que ese grupo político está vendiendo y está de alguna manera creando una expectativa política, cuando en realidad la prioridad de Estados Unidos no es un proceso electoral ni es un cambio político en Venezuela en este momento, y la prioridad de los venezolanos tampoco es política sino económica, es decir, que haya una estabilización de la economía que lleve al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, y eso permita a los venezolanos, una vez resueltas o medianamente resueltas, porque no se resolverán todas de la noche a la mañana, una vez resueltas o medianamente resueltas esas penurias económicas, poder entonces enfocarse como sociedad en movilizarse para una campaña electoral que lleve a un proceso presidencial que instale un sistema democrático en el país. La oposición sigue sin entenderlo, y de hecho ya se habla y está de alguna manera en el tapete de la discusión pública en los medios, pero no es nada oficial ni siquiera en el escenario político, y es que se habla de posibles elecciones regionales, es decir, de gobernadores y también de alcaldes en Venezuela para 2027, para el próximo año. Y esto tiene que ver con relegitimar al Estado venezolano, porque no habrá gobernabilidad posible ni capacidad de María Corina Machado para gobernar el país si llega al poder, pero todavía hay en ese momento una Asamblea Nacional, un parlamento con mayoría chavista y con 23 gobernadores, más el alcalde de Caracas, es decir, 24 estados de Venezuela, todos con vinculación al chavismo, y 335 alcaldes de los 335 municipios, o al menos 320 de esos 335 alcaldes que sean chavistas. No habrá gobernabilidad posible para María Corina Machado ni control territorial efectivo con el chavismo presente en alcaldías, gobernaciones y en Asamblea Nacional. Por lo tanto, eso no le daría ni gobernabilidad ni tampoco capacidad para que los contratos que firme el Estado venezolano a nombre de un hipotético futuro gobierno de María Corina Machado tengan validez si hay una Asamblea Nacional que tiene un origen ilegítimo, porque fue establecida tras unas elecciones que fueron las parlamentarias de 2025, todavía, ya en los últimos meses o en el último semestre de Nicolás Maduro en el poder, que fueron realizadas con irregularidades administrativas, legales y políticas. Por lo tanto, no hay un origen o una legitimidad ni una legalidad total en esa Asamblea Nacional. De facto está ejerciendo poder
pero no tiene a futuro la capacidad para hacerlo suficientemente legítima ni legal para firmar contratos que establezcan y que protejan por parte del Estado venezolano inversiones a largo plazo en el área del petróleo de las empresas estadounidenses que quieren invertir en Venezuela bajo este plan de la administración Trump. Esto es algo que la oposición venezolana no está sopesando en su hoja de ruta, en su agenda, y si no lo hace, llegará muy descolocada a un eventual proceso electoral y no tendrá las herramientas ni tampoco una brújula definida ni clara para orientarse sobre cómo gobernar un país que después del chavismo va a quedar totalmente desorientado y va a quedar totalmente con una caja, es decir, con un flujo de caja y con unos presupuestos que no se van a conocer, que no se van a tener claro su volumen, su tamaño, su valor, y no habrá entonces herramientas claras sobre las cuales trabajar en una reconstrucción en caso de que se logre cambiar el sistema, del sistema chavista a un sistema democrático en Venezuela. Este es el panorama. Seguiremos analizando lo que haga la oposición venezolana para entender cómo lo que pretenda seguir haciendo puede de alguna manera influir, o lo que decida Estados Unidos seguir influyendo en este proceso, porque algo queda muy claro: no habrá elecciones en Venezuela hasta que Estados Unidos presione para que se realicen esas elecciones, debido a que voluntariamente Delcy Rodríguez y su interinato chavista no van a convocar elecciones. Y si Estados Unidos no ejerce presión para que eso ocurra y sean convocadas, Delcy Rodríguez y el interinato chavista muy probablemente intentarán quedarse hasta el año 2030 para culminar el periodo de Nicolás Maduro, y que habría completado Nicolás Maduro si Estados Unidos no hubiese actuado el 3 de enero de 2026. Dale like, suscríbete, comparte para que estos análisis puedan seguir creciendo y nos puedan seguir ayudando a entender a Venezuela. Nos encontramos en un próximo episodio.